10:38 de la mañana, no vamos a perder tiempo, estamos en comunicación como cada miércoles con la columna de Daniel Campos, a quien agradecemos y saludamos. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Buen día, Antonio, un saludo a vos y a todos los que nos están escuchando. Bien, la verdad que la realidad política nacional e internacional no nos da respiro. Me gustaría ampliar una noticia que escuché el domingo yo, que no vi por ahora en otros lugares, y que es la renuncia, el llamado a elecciones anticipadas en Alemania. ¿Vos sabés algo de eso y el contexto en que se da eso? Sí, la renuncia en Alemania tiene que ver con que se quebró la coalición gobernante, que es una coalición progresista, lo que sería acá en Argentina el kirchnerismo. Allá en Alemania es el Partido Socialista y Die Linke, que es una coalición que lo que sería acá el Frente de Izquierda, allá se llama el Partido de la Izquierda. A su vez Die Linke también se partió en dos sectores, entonces bueno, hay una crisis muy profunda en toda esa coalición de centro-izquierda, que es una coalición capitalista, seamos claros, ¿no? El gobierno de Alemania es un gobierno capitalista, imperialista. Alemania es la tercera economía del mundo, o la cuarta, digamos, está ahí entre las 3 o 4 primeras economías capitalistas del planeta, que atraviesa una muy fuerte crisis, es decir, contra todo lo que la charlatanería de los medios masivos de comunicación que defienden el capitalismo plantea, esto de que el capitalismo está muy bien y es fuerte y qué sé yo. Bueno, Alemania está en una grave crisis, un país que ha comenzado la inflación desconocida para ese país, diferente de Argentina, que aquí tenemos inflación hace 30, 40 años. En Alemania comenzó la inflación como parte de una ola inflacionaria global que comenzó en el 2021 a partir de la inyección de salvataje que se hizo en la economía mundial, alrededor de 33 billones de dólares que los bancos centrales, la inyección de bancos centrales hicieron en la economía para rescatar a la oligarquía del 1%, eso disparó la inflación. Esa inyección de capital ficticio disparó la inflación, o sea, impresión de dinero sin respaldo oro. Entonces, la inflación ahora es un fenómeno generalizado en Australia, Suecia, un montón de países que no sabían de la inflación hacía 30, 40 años. Bueno, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, justamente Biden pierde las elecciones por la disparada de la inflación que acaba de suceder también en Estados Unidos. Bueno, por supuesto, si la comparamos, la inflación de Alemania es muy inferior a la inflación de Argentina, pero todo hay que ubicarlo en un contexto. Para Alemania es una inflación muy grande. O sea, para el trabajador alemán, para el pueblo de Alemania, ir a comprar y ver que las cosas aumentan todos los días es un fenómeno nuevo que a su vez dinamiza la organización obrera y a los sindicatos alemanes que han salido a luchar y están protagonizando huelgas muy importantes a partir de que ven que están perdiendo poder adquisitivo sus salarios y que están aumentando todos los días las cosas. Entonces esto, en primer lugar, hay una crisis de inflacionaria, pero también la recesión, es decir, la economía de Alemania está en recesión. Hay una grave crisis de las grandes corporaciones. Todas las corporaciones alemanas, Volkswagen, empresas, están en una grave crisis. ¿Producto de qué? De lo que venimos alertando, de que el mundo se encamina hacia la estanflación, hacia una combinación de inflación y recesión. Alemania no es la excepción. Y Alemania se está encaminando hacia una recesión. Entonces esta combinación de inflación y recesión ha provocado una crisis política, un gran descontento social, popular muy grande, y la crisis de la coalición gobernante encabezada por Scholz, y este señor Scholz se le ha quebrado la coalición, y entonces, bueno, esto obliga a un llamado a elecciones para febrero en Alemania, ¿no es cierto?
O sea, la solución que le va a buscar las clases dominantes a la crisis es un nuevo llamado a elecciones en el cual va a ganar otro partido que defienda el capitalismo. Ya se está hablando de que es muy probable que gane la Democracia Cristiana, que es el partido de Merkel, de Angela Merkel, sí, ¿no? de la que fue la premier de Alemania y una de las figuras más importantes del capitalismo en el último periodo. Así que bueno, esta es lo que tenemos para decir de Alemania, que digamos, es un país capitalista que se lo presenta normalmente como un modelo de maravilla del capitalismo, que ha entrado en una gravísima crisis, y esa crisis empieza a tener expresiones también en el terreno político. Daniel, se habla, o sea, primero se habla poco, ¿no?, de esa crisis, me parece a mí, con lo grave que es para el planeta esto, para la población mundial. Y se habla de que viste que los alemanes son, pero están súper industrializados, tienen un bocho bárbaro, todo lo que hace parece que lo hacen perfecto, pero que en la competencia con China, la mano de obra barata china, cosa que ya hablamos acá también, estaría erosionando la economía de Alemania. Sí, no es solamente China. El gran problema, generalmente, o sea, los marxistas no analizamos la realidad en base al comercio. El comercio ocupa un lugar de cierta importancia, pero no es el problema central. El problema central para cualquier economía capitalista es la explotación. O sea, el gran problema de las clases dominantes en Alemania es que no logran una tasa de explotación de la clase obrera alemana necesaria para avanzar en sus ganancias y en los planes que ellos tienen. Entonces, el problema que tiene Alemania como Estado capitalista es su clase obrera, que no se deja explotar, que lucha, que se defiende. Es una clase obrera de altísimo nivel político, muy concentrada, de alto nivel de sindicalización, que se moviliza y muy combativa. Digamos, es la clase obrera que volteó el muro de Berlín y que logró la unificación del país contra las políticas que tenía el imperialismo, y en aquel momento la burocracia soviética de dividir Alemania, que fue un horror histórico, ya determinado la monstruosidad de Hitler. Alemania fue horrorosamente dividida en dos. Entonces ese pueblo que viene de esos triunfos democráticos ahora está reclamando su derecho a un salario como corresponde, a salud, educación, a mantener sus conquistas, cosa que quiere ser arrebatada por los gobiernos capitalistas, y no se deja explotar y no se deja dominar. Ese es el problema de Alemania. El otro problema... El problema de Estados Unidos, como es el problema de Francia. Bueno, no, justamente con la asunción de Donald Trump y sus palabras sobre que no iba a financiar más ninguna guerra, hace que, y bueno, desde la invasión de Rusia a Ucrania, hace que estos países, incluyendo Alemania, dediquen parte de su economía a la producción de armamentos, cosa que no lo hacían después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Eso tiene algo que ver también? No, la verdad que no. O sea, todos los países fabrican armas y siguen vendiendo, y lo que dice Donald Trump de que no va a haber guerra es mentira. Es mentira. No hay que creerle nada, son todos unos mentirosos. Justamente lo que el pueblo norteamericano quiere es que deje de haber guerra, entonces ellos dicen esas mentiras para ganarse el voto popular, y además porque, la verdad es que lo que está ocurriendo en Ucrania y lo que está ocurriendo en Palestina son guerras de liberación nacional. No son guerras como la Primera Guerra Mundial, guerra de rapiña entre dos naciones que se están peleando por quién domina el mercado mundial. Ucrania no está luchando por dominar el mercado mundial. Ucrania está luchando por su liberación. Palestina no está luchando. Los palestinos no quieren dominar el mercado mundial. Están luchando por su liberación. Entonces lo que necesita hacer Donald Trump, el imperialismo norteamericano y todos los países imperialistas, junto con Israel,
y Putin es parar esas guerras, porque quieren parar la guerra de liberación nacional, quieren parar la lucha de liberación nacional de esos pueblos. ¿Por qué? Porque las luchas de liberación nacional de esos pueblos cuestionan las fronteras impuestas por el imperialismo, pero también cuestionan a las oligarquías que gobiernan esos países. La lucha de liberación nacional del pueblo ucraniano cuestiona a la oligarquía de Putin, que es un pilar del capitalismo mundial. Y la lucha del pueblo de Palestina cuestiona a la oligarquía de Israel, que es un pilar del imperialismo en Medio Oriente. Entonces, tienen que ir en socorro de esos pilares que se están desmoronando. Es decir, hoy la situación de la Federación Rusa es gravísima. Putin ya no tiene soldados para enviar. Tuvo que contratar a 10.000 norcoreanos, mercenarios de Corea del Norte, para enviar a Ucrania. O sea, que se están escapando de se supone que el ejército de la Federación Rusa es cientos de veces superior al ejército de Ucrania. ¿Cómo va a tener que ir apelando a mercenarios norcoreanos para recuperar el territorio de Kursk, que lo perdió a mano de Ucrania? Y por otro lado, la Federación Rusa se disparó la tasa de interés al interior al 18%, se está liquidando el crédito, se está incubando una crisis económica muy grande, se está derrumbando la venta de petróleo por la cantidad de petróleo, digamos, de fábricas de petróleo que fueron destruidas por la resistencia ucraniana. Entonces la situación de la Federación Rusa es cada vez más grave, está sufriendo el desafío de Georgia, el desafío de Armenia, que se separa, ya se aleja de Putin, también Azerbaiyán. Es decir, Putin está perdiendo poder y está perdiendo fuerza en esa oligarquía, y además Putin no puede salir de la Federación Rusa porque termina preso, porque está condenado por crímenes de lesa humanidad. Es un criminal de guerra que ha cometido crímenes de guerra en Siria, ha cometido crímenes de guerra en Chechenia y ahora los está cometiendo en Ucrania. Entonces, esto por un lado es parecido a Donald Trump, que es un criminal que ahora, reconocido por la propia justicia burguesa norteamericana, es un criminal que ahora es presidente del capitalismo mundial, y que lo primero que le interesa hacer a Donald Trump es que la justicia elimine las causas que tiene contra él, porque tiene un montón de causas, entre otras cosas por haberle pagado a una prostituta para que no devele los secretos de su relación con él. Por otro lado, Israel, la situación de Israel es dramática, es un país derrumbado, que ataca al Líbano, porque tiene alrededor de 500.000 de israelíes que se tuvieron que ir a vivir a hoteles de Tel Aviv, porque el ejército Hezbollah, el ejército del Líbano, que está en el sur del Líbano, ¿no?, viene bombardeando la parte norte de Israel, le liquidó toda esa parte de la economía, perdió en Gaza, porque no la puede ocupar a Gaza, a pesar de que masacró a 40.000 gazatíes, pero no la puede ocupar y no la puede dominar. Gaza sigue bajo control de las milicias palestinas, es decir, Israel y sus bonos están considerados bonos basura, todas las multinacionales que iban a invertir en Israel retiraron las inversiones, es un país paralizado, no tiene educación, están paralizadas las escuelas, las universidades, millones están yendo de Israel, no quieren vivir más ahí. Es decir, es un país ya inviable, al borde de la destrucción. Entonces el imperialismo, cuando Donald Trump dice voy a frenar esas guerras, lo que está diciendo es voy a salvar a Israel y voy a salvar a Putin, porque esas guerras de liberación nacional son guerras que amenazan a liquidar esos bastiones que tiene el imperialismo, que son entre otros Israel o la Federación Rusa. Bueno, por eso ya tanto el gobierno de China como el gobierno de Putin han dicho que sí, que están deseosos de dialogar con Donald Trump, lo han dicho públicamente, sí, como no, los vamos a sentar, nosotros hablamos con todo el mundo, nos sentamos, etcétera, etcétera, a dialogar. Pero digamos, independientemente de esto, los objetivos centrales que tiene tanto el gobierno de Donald Trump como los demás gobiernos capitalistas es llegar a acuerdos, llegar a consensos para ver si pueden avanzar en la explotación de la clase obrera y el pueblo
y sacar al capitalismo de la crisis en la que se encuentra. Ese es el objetivo de Donald Trump. Entonces, el problema, lo que muestra Alemania, es la perspectiva, no solo de Alemania, es la perspectiva en la que está metida Japón, en la que está metida Estados Unidos, en la que está metida Francia. Francia es un país que está completamente en crisis, con un gobierno que no lo reconoce nadie como gobierno, en el cual se llamó a elecciones, ganó a la izquierda, pero gobierna una coalición de centro-derecha, es decir, es un gobierno completamente deslegitimado y está metido en una crisis, igual que Alemania, con una combinación de recesión e inflación, con un descontento popular muy grande. Bueno, esa perspectiva que enfrenta Donald Trump es de nuevas revoluciones, levantamientos, lucha de los pueblos, porque el capitalismo no está dando respuesta a lo que los pueblos demandan. Interesantísimo, se confirma entonces aquello de la predicción que hacías vos de que en uno de tus artículos y acá también, de que el mundo avanza hacia una estanflación. Lamentablemente, como decía Carlos Marx, los capitalistas van construyendo los desastres, y entre los desastres que han ido construyendo a lo largo del tiempo es, por un lado, la dinámica inflacionaria, que es producto de los salvatajes, pero por otro lado, como la economía capitalista gira alrededor de las ganancias de las grandes empresas, y las grandes empresas no consiguen las ganancias que necesitan, y no las consiguen porque no obtienen la tasa de explotación que buscan, entonces es que se provoca esta dinámica de recesión, y esta dinámica de recesión combinada con la inflación abre una perspectiva de esta inflación que lo que va a provocar son más levantamientos, más luchas, más revoluciones, más protestas en todos los países del mundo, en los del primer mundo y en los del tercer mundo. Y discúlpame lo último ya, porque me trae a la reflexión lo que dice Milei. ¿Qué quiere que te diga? Pongo atención a lo que dice Milei y dice: entonces al mundo no le queda otro que exportar nuestro método de el mayor ajuste del mundo que ningún otro gobierno ha hecho. ¿Sí, eso puede llegar a suceder? Sí, ¿qué es lo que dice Milei? Traducido al español, dicho clarito, porque a ver, ¿qué es lo que logra Milei? Milei pone en caja lo que los capitalistas llaman la macroeconomía. Es decir, Milei acomoda el dólar, la inflación, que no se vaya todo, digamos, que no se desmorone la Argentina, etcétera, etcétera. Ahora, lo que Milei no puede solucionar, ni lo va a solucionar, es la desigualdad, la pobreza. Es decir, la Argentina es un mar de pobreza. Y eso se va a seguir agravando y profundizando. Por eso el gobierno de Milei es un gobierno que millones lo odian. Es decir, lo que está haciendo Milei, como todos los gobiernos capitalistas, es preparar una nueva catástrofe para la Argentina. Argentina va a terminar con un levantamiento popular sin duda alguna, porque la solución a la pobreza creciente y la desigualdad, y insisto con el tema de la desigualdad, porque no es que en la Argentina todos somos pobres, hay un 1% de cada día es más rico. Este es un país de lo que está construyendo Milei es una desigualdad entre una, digamos, oligarquía que vive en countries cada día más rica, los dueños de Mercado Libre, los Wertheim, ahí lo pone a Wertheim a un aumento del descontento, que el peronismo quiere que el pueblo lo exprese en elecciones. O sea, ¿qué le dice el peronismo a la gente? Bueno, ¿estás descontento con Milei? El año que viene votame a mí. Eso le dice el peronismo a la gente, y justamente se lo está diciendo un partido que hace apenas unos meses gobernó, hizo un verdadero desastre, hundiendo a millones en la pobreza. Entonces, ese no es el camino. El camino es empezar a construir una movilización unificada, porque hay una movilización contra el gobierno de Milei. Miremos el ejemplo de lo que justamente
vos has escrito ahora un material sobre aerolíneas, cómo Aerolíneas le paró el carro, los trabajadores aeronáuticos le pararon el carro al gobierno, lo obligaron a sentarse a negociar. Y el gobierno tuvo que sentarse a negociar. Boqueó y amenazó, los voy a destruir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no hizo nada. Se tuvo que sentar a negociar y darles el aumento salarial. Por supuesto, los burócratas sindicales de esos gremios entregaron conquistas importantes, pero el hecho de que tuvo que sentarse a negociar. ¿Qué pasa si Aerolíneas no hubiera luchado sola? Si hubiera estado rodeado de los trabajadores y pueblos, los trabajadores del resto de los gremios de la Argentina. Bueno, hubiera sido un triunfo mucho mayor. Lamentablemente eso no es posible por la política de los dirigentes peronistas, ¿no? Que no quieren lanzar una lucha unificada contra Milei. Bueno, pero esto muestra que el gobierno de Milei es un gobierno muy débil, y que únicamente gobierna porque el peronismo le permite gobernar, pues los dirigentes son todos unos traidores, y que está preparando todas las condiciones para que la Argentina estalle contra esta política. ¿Por qué? Porque se está acumulando una masa de pobres como nunca vimos en la historia, o pocas veces, que en cualquier momento van a salir a las calles a reclamar lo que les corresponde. Bien, Daniel, clarito, se entiende y creo que hay poco, es la realidad lo que estamos viendo. Nadie quiere, yo opino que la gente no quiere, a ver, quiere que las cosas se solucionen de arriba como tiene que ser, pero lamentablemente va a tener que ser al revés, ¿no? De abajo para arriba. Y así está ocurriendo en todo el mundo. En todo el mundo los pueblos salen a imponer sus reclamos y no le importa nada lo que digan los de arriba. Y acá tiene que ser igual. Y acá va a ser igual. Lo que pasa es que ahora es muy importante porque en el artículo que vos escribiste plantea justamente eso. Necesitamos una dirección para eso, no la tenemos. Hay que ir construyéndola. Pero va a surgir. Es cuestión de tiempo. En todos los países del mundo pasa lo mismo. Necesitamos que esos nuevos activistas que están surgiendo se pongan los pantalones y salgan a afrontar esas tareas que están planteadas, y acá está planteado derrotar a Milei y poner un gobierno obrero y popular. Es la única manera de terminar con el hambre. De pensar que se va a terminar con el hambre votando a Cristina o a Kicillof es una utopía. Digamos, hay que decirlo con claridad, eso es falso. Si no, de las elecciones no va a venir ninguna solución. La única solución la imponemos nosotros, movilizándonos y organizándonos en las calles. Bien, Daniel, muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles. Un saludo a vos y a todos los que nos están escuchando. Antonio, gracias. Chao, gracias.